Saludos amigos, ¿cómo están? El día de hoy quería compartirles un tema muy interesante, un tema que sin duda a muchos nos genera muchas preguntas, muchas incógnitas, muchas dudas, muchos cuestionamientos, ¿no? El tema del que les quiero hablar es el de la muerte. Sin duda muchos nos hemos preguntado qué pasa después de la muerte. Si realmente la muerte es el final de todo o se trata solamente de un paso o de una transición a otra vida o a otra dimensión. Sí, muchos sin duda nos hemos hecho esa pregunta. De hecho, por ello quizá muchos tengamos miedo a morir, porque quizá pensemos que pues es el final de todo y que ahí va a terminar pues nuestra existencia como tal, ¿no? Pero bueno, sin duda hoy en día hay muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De personas que han vivido un tipo de experiencia donde prácticamente pues su conciencia, su alma, su espíritu, qué sé yo, ha estado en ese lugar, en esa otra dimensión, en ese otro lado, ¿no? Y ha experimentado sucesos inquietantes, ha tenido vivencias increíbles que sin duda dan a conocer o dan lugar a que la muerte no es el fin de todo, que la conciencia prevalece y que bueno, nos espera quizá pues otro tipo de vida, ¿no? Por llamarlo así. Y bueno, hay mucha literatura al respecto, pero yo hoy voy a hablarles de Eben Alexander, un neurocirujano que escribió La prueba del cielo. En este libro relata su experiencia que tuvo después de sufrir una meningitis, la cual afecta la médula espinal y el cerebro por una bacteria que se llama E. coli, la cual de hecho le produjo, llegó a tener, pues ya en determinado momento, pues demasiada pus en el cerebro. Y bueno, los médicos, su familia, creían que él ya no iba a sobrevivir, creían que ya no volvería. Y de volver, pues que pensaban que iba a quedar con secuelas, ¿no? Por la gravedad de la enfermedad, ¿no? De lo que le estaba pasando. Y bueno, en su experiencia nos relata cómo al principio cuando estuvo en coma, porque fueron 7 días, y en esos 7 días vivió una singular experiencia. Y dice que al principio se vio inmerso en una especie de útero, un útero que era totalmente oscuro, pero sin embargo había visibilidad. Este útero estaba lleno de una especie de lodo, una especie de lodo pantanoso, en el cual también había una especie de raíces, de ramificaciones que parecían vasos sanguíneos, ¿sí? Y dice que de ese lodo muchas veces emanaban unos rostros muy grotescos, perturbadores, sí, y que también se escuchaba constantemente un sonido como si estuvieran golpeando un yunque, un metal, como si un herrero estuviera trabajando dentro de las profundidades de la tierra, un sonido muy perturbador. Entonces dice que a medida que fue teniendo una percepción del yo más separada, porque de hecho dice que en ese lugar era como si solamente eres un percatador, eres conciencia solamente, y solo estás percatándote de las cosas, pero no tienes una especie de recuerdos de quién eres, de recuerdos de lo que está sucediendo. Hagan de cuenta que es como un sueño. Tú muchas veces soñamos, pero simplemente vivimos
esa serie de imágenes, de experiencias, las experimentamos, pero no tenemos conciencia de qué está pasando, de si estamos soñando. Y así fue como él lo vivió. Pero hubo un momento en que esa percepción empezó a cambiar y empezó a sentir una especie de yo separado, ¿no? Él explica ahí en el libro. Y dice que cuando pasó esto, aquellos fenómenos, aquellas caras grotescas, aquellos sonidos se intensificaron y le empezaron a producir una especie de consternación, de miedo, de incertidumbre. Y fue así que se llegó un momento en que él empezó a divisar, empezó a ver una luz como una especie de espiral. Y de esa luz dice que se proyectó, ¿sí? O se manifestó una especie de puerta, a lo cual él pues interpretó como una invitación, ¿no? Entonces pues fue, por decirlo de alguna manera, y entró a ese lugar y se metió a ese lugar. Y para su sorpresa, pues ese lugar ya era completamente diferente. Se trataba como de un bosque, de un lugar completamente verde, exuberante y maravilloso, donde dice que de hecho había mucha gente, había niños, había personas de todo tipo que sonreían, que jugaban. Y dice que él se encontraba sobrevolando esa zona. Cuando de repente dice que a su lado iba una mujer hermosa, una mujer con alas como de mariposa. Esta mujer tenía unos pómulos muy pronunciados. Si bien recuerdo, tenía ojos azules, tenía un color de ropa que traía, de hecho ropa, si bien recuerdo, creo que era azul, pero era una mujer muy hermosa, una mujer angelical, la cual le dijo que no tenía que tener miedo de nada, que nada de lo que hiciera era malo y que era amado profundamente. Y que él concluye que el mensaje era en sí pues que lo amaban, ¿sí? Que lo amaban, que simplemente pues no había otra cosa que el amor, ¿no? Y bueno, dice que en el transcurso de esta vivencia pues veían una infinidad de mariposas hermosas que sobrevolaban el lugar, y que él iba también pues desplazándose por ese lugar, por ese sitio, y que de hecho aquella entidad, aquella mujer le reveló pues que estaba en ese lugar, pero que iba a volver, ¿sí? Y bueno, en algún momento él platica, él relata que empezó a ver una especie de como de núcleo, le llaman núcleo, que era como una oscuridad que parecía una tinta negra con tintes, valga la redundancia, azules, ¿sí? Y que todo eso parecía una especie de útero, y que de aquello emanaba pues una energía, ¿no? Una luz, por decirlo de alguna manera, que provenía de la divinidad, que él interpretó que era la propia presencia del creador, de Dios, ¿no? Sí, y bueno, dice que de ahí en adelante le fueron reveladas muchas cosas, que él se hacía algunas preguntas sobre dónde estaba este lugar, sobre qué hacía en ese lugar, y esas respuestas las obtenía no de una manera verbal, sino que era una comunicación directa, una comunicación por medio de creo que de imágenes, de algunos colores que él después pues se le manifestaban pues como una comunicación, como un entendimiento, como un conocer directo, ¿no? Era una comunicación directa, de un darse cuenta, ¿no?
más o menos como telepática, no sé, algo por el estilo, ¿no? Y que bueno, en ese lugar dice que había unas entidades muy superiores a, a ellos, ¿no? A ellos o al ser humano más bien, al ser humano, pero dice que le revelaron que el ser humano tenía pues ciertas capacidades parecidas, pero pues muy diminutas, ¿no? En comparación con lo que había ahí. Y bueno, a partir de esta experiencia, porque pues él regresó de esta experiencia que pues del otro lado en el hospital iba contra todo pronóstico, ¿no? Porque todos pensaban que él pues ya iba a morir. Y de repente pues despertó así de la nada, ¿no? Y dicen que al principio le costaba trabajo como que adecuarse a esta realidad, como que no entendía qué pasaba, no podía comunicarse de manera adecuada, no le entendían. Tuvo un periodo de recuperación en sí, ¿no? De acoplamiento con esta realidad. Y fue así como con esta experiencia cambió su forma de entender, pues muchas cosas, ¿no? La realidad, incluso la propia conciencia, que la conciencia, como él explica, es no local, o sea, no es algo que esté localizada en sí, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, sino que está más allá. Es algo no lineal, ¿no? O sea, es algo que no podemos medir como tal, no podemos palpar, no podemos tocar, no podemos de alguna manera pues estudiarla, qué sé yo, ¿no? Es algo que todavía no podemos comprender desde un paradigma de causa y efecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces él comprendió pues que la conciencia es algo que prevalece después de la muerte, ¿no? Que está más allá de lo material, del cuerpo físico, ¿sí? Y que pues habita, o después de más bien de dejar esta realidad terrenal, esta realidad mundana, física, pues habita pues otra realidad, ¿no? O se hace presente o consciente en otra realidad. Sí, o sea que la muerte física no es el final, sino que simplemente pues más bien es el final de un ciclo, por llamarlo de alguna manera, de una etapa para pasar a otra etapa, donde ya se trataría más bien de una etapa más allá, ¿no? De una etapa, por llamarlo de alguna forma, pues energética, etérica o algo así más o menos, ¿no? O sea, más allá de lo lineal, de lo físico, de lo material, ¿sí? Y bueno, cambió su forma de pensar, de ver, porque muchas veces, como él era neurocirujano, pues desde el ámbito científico, pues se niega, no se creen este tipo de cuestiones, ¿no? Se niega la existencia de este tipo de realidades, de experiencias, de vivencias, de algo más allá, de algo trascendental, incluso de la existencia de Dios, ¿no? Como tal. Y él dice que todo lo que nosotros percibimos como separado, como objetos, como seres, todas esas cosas, pues en sí conviven, o sea, son una sola cosa, son una unidad dentro del mundo espiritual, dentro del mundo energético. Todo eso interactúa porque finalmente es una energía, ¿sí? Y que para que nosotros ser conscientes de muchos tipos de fenómenos, de muchos fenómenos, siempre pues se necesita la intervención del espectador, ¿no? O sea, de sí mismos, ¿no? Es lo que decía Jacobo Grinberg sobre el fenómeno de la conciencia. Él dice que todo es conciencia, ¿sí? O sea, que todo lo que nosotros experimentamos en nuestra realidad cotidiana, pues es un fenómeno de nosotros ser conscientes, ¿sí? Por ejemplo, la luz.
Si nosotros analizamos qué es la luz, nos daremos cuenta que son cambios electromagnéticos, cambios fotónicos, pero nosotros no tenemos acceso a ese proceso, pero sí a la resultante final que nosotros atestiguamos como luminiscencia, ¿no? Eso es la capacidad de nosotros ser conscientes, o sea, la conciencia no está limitada por una actividad o por un paradigma de ética, de moral, ¿sí? Es igual para el sonido. El sonido es una cualidad de la conciencia. Para nosotros ser percatadores del sonido, ¿sí?, necesitamos de una capacidad, pues, neuronal, ¿sí? Estamos conectados a una red de información, a una red de conciencia que es no local, que nos facilita toda esa información que nosotros experimentamos, como en este caso el sonido, porque el sonido, si investigamos, son pues vibraciones, cambios en las moléculas de aire, etcétera, ¿no? Entonces el fenómeno de la conciencia es algo que todavía pues tiene muchos misterios. Es algo que sin duda trasciende más allá de toda lógica, de toda comprensión lineal, ¿no?, que está más allá. Y hoy en día cada vez hay más personas que han experimentado este tipo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, donde dan cuenta de que somos más que un cuerpo físico, somos más que materia, somos más que piel, que órganos, que huesos, ¿sí? Y que aquello que habita dentro de nosotros, por decirlo de alguna forma, pues trasciende ese recipiente mismo, ¿no?, ¿sí? Que somos como una unidad de información que prevalece cuando muere el cuerpo, ¿no?, cuando el cuerpo pues perece, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Espero que les guste este video, y pues claro que les recomiendo este libro. Está muy interesante. Ya ustedes leyéndolo pues podrán dar cuenta de todo esto que nos platica, que es más de lo que yo les resumí. Y bueno, un saludo para todos y muchas gracias.